Hola de nuevo, ¿cómo están, cabroncetes? Tanto tiempo sin verlos. Bueno, les traigo un video relato, espero les guste. Esta historia se llama El Bosque Encantado. La protagonista de esta historia experimenta extraños fenómenos tras haberse perdido en un bosque. Esta persona vivía en un pequeño pueblo alejado de todo y de todos. Recuerda que una vez se enfadó con su madre y salió de casa a despejarse con el frío aire de la noche. Empezó a andar sumida en sus pensamientos y de repente se encontró rodeada de árboles y demás arbustos. Miró hacia todas direcciones, pero era todo igual. El suelo era pedregoso pero cubierto de pasto seco. No había ningún tipo de rastro del hombre. Ni arbustos aplastados, ni marcas de huellas en el suelo. Estaba claro que hacía tiempo que nadie pasaba por allí. Debería haberse envuelto en pánico, pues se había perdido en un bosque, literalmente dicho. Pero, en cambio, se sintió arropada por esos árboles. Sus troncos eran gruesos y de formas retorcidas. ¿A qué hinche historia, gruesos troncos? Bueno, prosigo. El aire formaba un silbido especial al chocar contra las largas hojas y la temperatura era idónea. Se veían destellos blancos por todos los sitios, pues la luna se filtraba por donde podía entre aquellas enormes ramas. El aire frío contrastaba con la caliente temperatura y eso daba una sensación satisfactoria, como si estuviera drogada por algo que no sabía qué era. El silencio era sepulcral, no se oía nada excepto el suave silbido del aire. Empezó a andar y deseó quedarse allí de por vida. No pensaba en nada, simplemente andaba, disfrutando cada partícula de esa maravilla. Entonces le invadió el sueño y se tumbó en el suelo. Aunque había piedras, le valió una chingada y se acostó. Cerró los ojos, y entre el aroma de fresca hierba se jeteó. Al día siguiente, se despertó en su cama. Pensé que todo había sido un sueño, pues había sido demasiado surrealista para que hubiera pasado en la realidad. Dijo la vieja esta. El sol brillaba en el pueblo, de modo que se decidió a dar un paseo con una mínima esperanza de poder encontrar el lugar de sus sueños. Empezó a andar como el día anterior y lo encontró. No había sido un sueño. A no mamar. Paseó, esta vez con el sol filtrándose entre las ramas y dando un toque dorado que idealizaba más el lugar. Se sentó en el suelo y se quedó inmóvil. No hizo nada, solo respiró el fresco aire y observó cuidadosamente durante largo rato. Para ella el tiempo se detuvo en ese momento. Tenía la misma sensación que el día anterior, como si estuviera flotando. Pasaron las horas y sin quererlo se hizo de noche. Volvió a casa sin saber cómo. Cada día de los siguientes iba a ese bosque. Se quedaba observándolo, paseando sus hermosos caminos y saboreando su olor especial. Tantas horas pasó allí hasta que le absorbió por completo. A cualquier hora deseaba estar allí. Tanto lo deseaba que se desconcentraba y no prestaba atención a sus padres. No podía vivir sin ese bosque. Sentía que le faltaba el aire si no iba allí. Así que una noche se escapó y volvió. Entonces se sentó en el suelo como siempre y empezó su meditación diaria. Pero ese día no iba a ser como los demás. De repente todo se volvió diferente. Lo primero que sintió fue la temperatura. Ese aire cálido que antes flotaba se convirtió en uno gélido que daba escalofríos por todo el cuerpo. El olor ya no era de hierbas frescas sino de algo repugnante, como podrido. Se levantó y observó intentando averiguar qué le pasaba a aquel bosque. Pero una sensación de terror le envolvió, ya que no parecía seguro sino todo lo contrario. Le entraron ganas de salir de allí, así que empezó a andar a paso ligero hacia la salida. Pero después de andar un largo rato, volvió al mismo lugar. Le entró el pánico, pues sus ganas de dejar ese bosque aumentaron, de modo que empezó a correr. De repente algo le cogió del tobillo y cayó. Mientras su labio sangraba se levantó dispuesta a correr todo lo que podía. Y así lo hizo. Mientras corría, el silbido del aire se convirtió en aullido, los troncos de retorcidas formas parecía que le observaban con cruel aspecto y cada vez le costaba más correr. Y llegó al mismo sitio. El agotamiento se unió a su desesperación e hizo un último esfuerzo. Corro lo más que pudo hacia otras direcciones mientras el bosque le gritaba en los oídos y el aire frío me helaba los huesos. De repente, las piernas se le paralizaron y con un gemido caí. Levantó la vista con el labio sangrando y observó que enfrente de ella se erguía un gran árbol idéntico a sus compañeros. Se quedó mirándolo y no sé cómo, en ese momento supo que nunca saldría de ese bosque. Un imán muy fuerte le atraía hacia ese árbol y en un momento sus formas retorcidas se empezaron a mover con un ruido ensordecedor, abriéndose como una flor en primavera. Esa fuerza le atraía más y más hasta que se encontró dentro del árbol.
Sus formas entonces se empezaron a cerrar hasta que todo fue oscuridad. Estaba dentro del árbol. Se hizo el silencio. Sus lágrimas recorrían su rostro mientras golpeaba en todos los sitios con todas sus fuerzas. Hasta que un dolor indescriptible se apoderó de su cuerpo. Se paró sobresaltada. Empezó a sangrar más de su labio. Le dolía todo. Entonces gritó y salpicó sangre que salía de su garganta. No sabía qué pasaba. Sus lágrimas se habían tornado rojas y la nariz le sangraba a borbotones. Se ahogaba. De repente se quedó inmóvil. Ahora podía ver dentro de sí tronco de árbol tras una cortina púrpura que ocultaba sus ojos. Sabía que ese iba a ser su hogar para siempre. Sigo aquí. Mi antigua personalidad no se ha muerto del todo. Aunque forme parte de este bosque y sea su máxima aliada, aún tengo recuerdos de mi vida anterior. Mis padres, el pueblo y mis agradables visitas a este bosque antes de que me mostrara su verdadera cara. No sé cómo, puedo observar el resto del bosque por si viene alguien que pueda acompañarnos. Le engañaremos hasta que sea demasiado tarde. Como y a cabrón. Este relato está cabrón. Bueno, espero les guste y comenten cabrones, y un saludo a todos los que han llegado hasta el final. Hasta la próxima.